Hola, soy Maxi Mikailian y esto es Universos Humanos. Un ciclo de charlas en donde nos cuestionamos la vida. Te invito a acompañarme y reflexionar en todas las cosas que me pregunto día a día. Buenas. Tarde. Alicia, ¿cómo estás? Hola Max. ¿Qué tal? Bien, gracias. Perdón la demora. El otro canal no pudimos ingresar, así que improvisamos en este instante, ingresando por el otro canal de la radio. Así que pido disculpas a las personas que nos estén esperando en el otro canal. Recién lo comuniqué, pero bueno, el encuentro va a quedar grabado de todas formas y va a estar disponible. Tomó esta forma ahora y hubo que aceptarla. ¿Cómo estás tú? ¿Me escuchas bien? Te digo perfecto. Sí. Sí. Bueno, yo te estoy mirando aquí para abajo, que tengo una computadora y te veo ahí por si ves que miro para el costado en esa pantallita. Bueno, Muy bien. gracias por estar aquí, antes que nada. No, gracias por invitarme. Un placer. Gracias Alicia. Eh, ¿Querés presentar? No te quiero presentar yo. ¿Querés presentarte Ah, para quienes no te conozcan? Y voy a ir directo porque arrancamos un poquito más tarde. Si sentís compartir algo de tu experiencia, hoy la propuesta es hablar sobre suicidio y sufrimiento. Así que ajá. me gustaría comenzar preguntándote cuál fue tu relación con el sufrimiento a lo largo de tu vida, cómo fue para Alicia transitar el sufrimiento y bueno, también compartir un poco acá Ujú. que entiendo que el sufrimiento te llevó a un punto de querer quitarte la vida. Así que bueno, invitarte a que compartas aquí lo que sientas, Alicia. Mm. El sufrimiento me acompañó gran parte de mi vida y en muchos casos fue una condena muy pesada, pero de pronto un día en el que, bueno, empiezo a plantearme el suicidio. Y ahora lo veo como que mi vida colapsó, ¿no? En ese instante. Em, el suicidio se convirtió en una puerta o en una llave hacia la liberación. Es decir, yo conseguí ver en el sufrimiento nobleza, ¿no? Es decir, el sufrimiento y el producto de este sufrimiento, que fue que mi vida colapsara en el momento en que yo empecé a plantearme, pues, eh, terminar con esta experiencia, en ese momento es que el sufrimiento me abrió una puerta a una realidad que siempre estuvo ahí, pero que yo no era capaz de ver antes. Entonces, descubro que el sufrimiento, como he dicho, esconde nobleza. La cura del sufrimiento está en el sufrimiento. ¿Y cuál era la diferencia entre esta Alicia que sufría y que por lo que te he escuchado compartir fueron varios años de encontrarte en este sufrimiento y la Alicia que en un momento se rinde y dice, no puedo más con esto? Ah, ¿Pudiste muy ver bien. esa diferencia? Porque se me viene alguien que en este momento está atravesando una etapa de sufrimiento. Decirle que el sufrimiento esconde nobleza, eh, quizás empieza a decir, pero ¿cómo nobleza? Y desde mi experiencia también lo confirmo esto. Pero me gustaría preguntártelo a vos. Ajá. Bueno, primero,
conocer que el sufrimiento es una construcción mental, ¿sí? Es decir, vivir implica dolor, ¿no? Porque abrirse a la vida es abrirse al amor y al dolor. Por lo tanto, el dolor forma parte de la vida. Cuando rechazo el dolor, entonces es que empiezo a generar sufrimiento en mi experiencia. Ok. Bien. En mi caso, me doy cuenta que en el momento en que yo me rindo a ese sufrimiento, este empieza a transformarse. Es decir, que aceptás el dolor en ese momento, en lugar de intentar Claro, combatirlo. exacto, exacto. Y también descubro que el sufrimiento está en el cuerpo, no en el pensamiento. El pensamiento no sufre. El pensamiento genera sufrimiento, pero él no sufre. Sufre el cuerpo. Es decir, el origen del sufrimiento es un tiempo psicológico de pasado y futuro. Es una interpretación que generamos en la mente ilusoria, que cuando la estamos viviendo es muy real. Uno la vive como muy real, pero eso no está en la realidad. Es decir, Es decir, lo que nos hace sufrir es la interpretación de la realidad. La realidad nos produce dolor y cuando la rechazamos es que generamos este movimiento de tiempo y ahí es cuando entramos en el sufrimiento. es decir que, Entonces descubro, sí, disculpa, Mati. sí, es decir que cuando estoy sufriendo en mi mente, más allá de lo que esté pasando y de los sucesos y de los acontecimientos y de lo que ocurra, si yo me rindo al dolor, no estoy creando ese sufrimiento. ¿Eso me estás queriendo decir? Claro, exacto. Es decir, estar encarnado Sí, implica dolor. ok. O sea, una vida sin dolor es inimaginable, no existe. Lo único que tenemos una creencia muy inconsciente que nos dice yo no tendría que sentir dolor. Yo no estoy aquí para sentir dolor. Yo estoy aquí para ser feliz y para que la vida cumpla mis deseos. Y de ahí viene el error fundamental, vamos a decir la ilusión fundamental. Porque si yo acepto que la vida trae dolor, que la vida trae una contracción, porque incluso si yo renuncio a llamarlo dolor, una situación que me desafía, si yo renuncio a llamarla de ninguna manera, a ponerle ninguna etiqueta, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con una contracción. ¿Y esa contracción dónde está? Está en el cuerpo, no está en el pensamiento. El pensamiento no se va a contraer, el cuerpo sí. Por lo tanto, si yo en ese momento, lejos de apartarme de la situación, de volcar en ella una identidad conceptual de tiempo, eso quiere decir empezar a interpretarla, lo que hago es vivir ese dolor, permitirlo que se exprese a través de mi cuerpo, entonces ese dolor me descubre que es noble, porque al final él va a viajar por mi cuerpo, ¿sí? Va a terminar de contraerse y va a regresar al orden. Y voy a descubrir que el dolor es energía de vida atrapada en realidad. Es decir, que el sufrimiento, mejor dicho, el sufrimiento es energía de vida atrapada y cuando yo permito el dolor, ese dolor, como digo, tiene un recorrido y regresa al orden y no deja ni rastro en mí. Vos, Entonces ahí no hay sufrimiento. El sufrimiento implica tiempo. El dolor ocurre aquí y ahora. Y la vivencia de ese dolor solo puede ocurrir aquí y ahora. El sufrimiento es tiempo. Siempre que sufro, estoy en el tiempo. Estoy en un tiempo que no existe, en el pasado o en el futuro. En el pasado yo me ideo una identidad, me construyo una imagen de mí mismo o de mí misma. Y en el futuro busco mejorarla. Generalmente siempre el futuro lo utilizamos para como una especie de salvación. es como una carrera con nosotros mismos que también hace que se cree más sufrimiento, tanto Eso es. por lo que ese yo quiere que sea la realidad y por la no aceptación de la realidad o por lo que tendría que ser. Em, Te hago una pregunta. En esta etapa
de tu vida, de encontrarte con el sufrimiento y todo lo que compartís, ¿hacías cosas para intentar liberarte del sufrimiento? Es decir, ¿hacías terapias, cosas, o cómo era? ¿Qué hacía Alicia en ese momento? ¿Cómo No, lo sobrellevaba? ¿O era todo lo contrario, estar como sin saber qué hacer? no, más bien lo segundo. Prácticamente toda mi vida de sufrimiento fue como vivir en una enorme burbuja de confusión. Nunca acababa de saber qué podía hacer para mejorar mi situación, porque en realidad no conocía la ilusión fundamental. Yo nunca había descubierto que el origen de mi sufrimiento era, por un lado, no aceptar la realidad, y una vez no aceptaba la realidad, entraba en este movimiento de tiempo que acabamos de comentar. Claro, yo esto no lo había descubierto nunca. Era un proceso muy inconsciente en mí. Entonces buscaba fuera soluciones, ¿no? Parches para tratar de sobrevivir con ese sufrimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo fui paciente psiquiátrica durante 25 años de mi vida con el diagnóstico de ansiedad y depresión crónicos, medicada todos los días de esos 25 años, con unas dosis de medicación muy altas, con alguna vez etapas de psicosis, también había tomado antipsicóticos, y con otras enfermedades que tenía asociadas. Entonces, claro, yo vivía muy en contacto con el sufrimiento. Es decir, las personas que tienen patologías psiquiátricas tienen un contacto con el sufrimiento, vamos a decir, muy habitual, ¿no? Porque puedes sufrir puntualmente desde el cuerpo por algo que, bueno, no funciona, pero si se resuelve, tu vida se normaliza. Pero cuando tienes un desequilibrio a nivel psicológico o psiquiátrico, que podría decirse que son primos hermanos, ahí el sufrimiento está muy presente en tu vida, porque hay un miedo enorme a vivir, ¿no? Realmente. Entonces, gran parte de todo este tiempo yo era muy inconsciente de lo que ocurría en mi mente y en mis emociones y en mi cuerpo, y entonces si buscaba alguna solución, desde luego era fuera, no era dentro. O sea, a mí nunca se me ocurría hacer una indagación, escucharme, permitir lo que fuera que estuviera sucediendo en mi cuerpo, todo lo contrario. Yo me las ideaba para huir de mí misma siempre prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, acabas, si logras trascender el sufrimiento, acabas teniendo un conocimiento del mismo como profundo, porque de hecho el sufrimiento te profundiza. Es decir, el sufrimiento, como he dicho antes, la cura del sufrimiento está en el sufrimiento, y el sufrimiento nos puede ayudar a liberarnos de creencias que nos limitan enormemente, ¿sí? Pero para eso hay que acercarse al sufrimiento, hay que vivirlo. Y el sufrimiento solo se puede vivir desde el cuerpo. El sufrimiento está en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el pensamiento de tiempo, que hemos dicho que es el origen del sufrimiento, ¿no? La mente y ese tiempo pasado-futuro, deja memorias en el cuerpo. Nuestro cuerpo se va llenando de tiempo, por lo tanto se va llenando de miedo. Nuestros cuerpos están llenos de miedo porque están llenos de ese movimiento ilusorio de un pasado y un futuro. Y entonces yo descubro que no por algo que yo haya leído, ni me hayan contado, ni no, fue una experiencia como muy orgánica a través de un silencio muy profundo que se instaló en mí. Cuando digo silencio hablo de silencio mental. Descubrí que entonces ese sufrimiento que estaba en el cuerpo, cuando estás presente y estás habitando tu cuerpo aquí y ahora, sin rechazar nada, el cuerpo empieza a sentirse libre para vivir el miedo, para vivir el tiempo. Y entonces ese tiempo, poco a poco, se va desvaneciendo, y lo que va aflorando es el ahora. Es decir, empiezas a habitar conscientemente el instante presente. Es decir, Y esto, te das un permiso a que eso que estás experimentando en tu cuerpo sea, en lugar de castigarte porque no encontrás la solución para eso. exacto, exacto. Por eso
decimos otra vez más que la cura del sufrimiento está en el sufrimiento, es decir, dejar que el sufrimiento sea sufrimiento, dejar que se exprese. Te quiero preguntar algo. ¿Es posible que haya un miedo de este yo sufriente, de esta persona que está sufriendo, a liberarse de ese sufrimiento inconscientemente? Es decir, si dejo de sufrir quién soy, entonces creo una identidad con ese sufrimiento y eso lo retroalimenta. Claro, exactamente. Es decir, somos adictos a sufrir y esto suena muy duro, pero en realidad decimos que queremos liberarnos de ese sufrimiento, pero en realidad no queremos. Yo esto lo comprobé en mí misma, es decir, yo no, mi personaje de víctima se lamentaba de sufrir y siempre exclamaba que se quería liberar de ese sufrimiento y luego descubrí que eso no era así, que yo me había convertido en adicta, en adicta a mi mente, adicta a mis emociones malsanas, adicta a mi cuerpo condicionado y que eso me daba una identidad, me daba un lugar en el mundo y que yo no quería perder ese lugar en el mundo. Claro, todo esto forma parte de la misma disfunción. Esto sería lo que genera el ego. El ego no deja de ser tiempo, lo que hemos dicho antes. Entonces, descubrir esto me llevó a un lugar de crisis. A un lugar de crisis porque vi lo muy inconsciente que yo había sido toda mi vida. Lo muy engañada que yo había llegado a estar o que estaba, incluso en ese momento, por mi mente, por mis pensamientos. Alicia, no sé si puedes responderme esta pregunta, pero ¿hay alguna manera que sugieras de acompañar a alguien? Yo honestamente, este encuentro y la invitación a vos surgió de que en estos últimos 2 meses son muchas las personas con las que he llegado al punto de hablar, que era como antes bastante tabú en mi vida, si se habían planteado el suicidio. Y me encontré con que muchas personas se plantean el suicidio y quizás lo viven en silencio. Y es como, al menos en mi entorno, como algo todavía tabú, ¿viste? Entonces, ¿hay alguna manera que se pueda acompañar a una persona que está pensando en quitarse la vida? Eh, es respetar esa decisión y acompañar desde la presencia, porque si no, muchas veces creo que también es desde el propio egoísmo decir, dale, no estés así, alegre. Y para mí eso como que el forzar a que esa persona esté bien, siento que puede llegar a alimentar más de lo mismo. Mm. Bueno, es un tema difícil realmente. mm, y te diría que la mejor manera o una de las mejores maneras de acompañar a alguien en un trance de esta naturaleza sería ayudarlo a morir antes de morir. Es decir, me explico, na- ninguna persona que está consciente de sí misma quiere atentar contra su vida. Y la persona que llega a un colapso y entra en una situación de urgencia donde se tiene que enfrentar a la difícil necesidad de, del suicidio, esa persona en realidad lo que quiere es terminar con su condicionamiento, es decir, con su cuerpo condicionado, con su mente condicionada y con su emoción condicionada. No quiere terminar con su vida, pero confunde el pensamiento con lo que él es decir, cree que el pensamiento y él son lo mismo. Y esta confusión, lo lleva hasta las puertas del suicidio. Entonces, si hay que acompañar a alguien en esta situación,
creo que lo más conveniente es primero señalar la ilusión fundamental, y es que él no es sus pensamientos. Y en segundo lugar, aprender, o sea, acompañarlo para que pueda aprender a soltar ese condicionamiento que lo está llevando hasta esa interpretación de sí mismo y del mundo, que en consecuencia también lo lleva a querer suicidarse. Teniendo en cuenta que hay situaciones en la vida que implican un dolor enorme. A veces nos enfrentamos a situaciones que son tremendamente dolorosas y que incluso sin interpretar nada de esa situación puede que tenga una carga de dolor muy grande y puede ser que sea muy difícil vivir eso. Por supuesto que sí, ¿eh? Pero qué duda cabe que si yo lo vivo aceptándolo, esa situación se hará muchísimo más fácil de acompañar que si me resisto a la realidad, la interpreto y me identifico con lo que pienso. Entonces, cuando me refería, solo esto, cuando me refería a morir antes de morir, es dejar morir el condicionamiento que hay en la mente. Y en consecuencia, y liberar ese cuerpo de todo ese tiempo que hablábamos antes, ¿no? Y de todo ese sufrimiento. Muchas personas me hablaron de, que entiendo y abro esto por si aporta más a esto que decías del pensamiento, de desidentificarse ese pensamiento, hablan de esta voz que atenta más o menos contra su vida y les propone que se hagan daño. Cuando referís a desidentificarse el pensamiento, ¿te referís a eso? Claro, me refiero a desidentificarte de todo pensamiento que implique tiempo. Ok, Cualquier pensamiento que implique tiempo te va a llevar a sufrir tarde o temprano, porque estás fuera de la hora, estás fuera de la realidad. La realidad no es ni buena ni mala. La realidad es la que es. Y la vida te va a desafiar. La vida te va a poner retos delante. Cuanto antes aprendas a vivir el instante presente, aceptando lo que es, y comprendas que un pensamiento nunca es la verdad, en ningún caso, antes te liberarás de todo tu condicionamiento. Hay personas que les cuesta mucho creer que sus pensamientos no son verdad. Confundimos la realidad con lo que pensamos. Y yo pongo un ejemplo muy simple. Si ahora se pone a llover y nosotros pensamos llueve, ¿ese pensamiento es la verdad? no, está señalando eso. Eso es. La verdad es la lluvia y el pensamiento simplemente la señala. Un pensamiento nunca es la verdad. Nunca, en el mejor de los casos, la señala. Un pensamiento solo es una propuesta. Es como si viviéramos la vida con una gran nube delante y esa nube son todos nuestros pensamientos y del otro lado está lo que es la realidad. Entonces siempre vemos nuestros pensamientos y nunca eso que realmente está aconteciendo. Exactamente. Exacto. Eso es. Y ahí es cuando se genera una complejidad en la mente que nos resulta prácticamente imposible de vivir y de entender, porque no estamos tocando la realidad. Estamos completamente hipnotizados por nuestra subjetividad. Y en ocasiones puedo llegar a tener pensamientos que me trasladan una sensación de certeza y de que estoy en lo cierto, en el lugar muy profunda, pero aún así no estoy en la realidad, estoy en el pensamiento. La realidad es experiencia. Tú para ver el mar no necesitas pensar en él, solo verlo, o sea, ponerte frente a él y mirarlo. Tú para ver el cielo no necesitas pensar en él, simplemente lo ves. Cuando el calor del sol toca tu piel, no piensas en ello, lo sabes. Cuando estás cerca de la realidad, no necesitas pensar, simplemente experimentar. Otra cosa es que utilices el pensamiento
para otros ámbitos de la vida, como por ejemplo el mundo práctico. No es ningún problema, ahí el pensamiento es útil. O que necesites aprender algo y utilices el pensamiento, ¿no? Para ese desarrollo intelectual, porque tampoco te hace ningún daño. Ahora bien, cuando el pensamiento te cuenta quién eres tú, quién es el otro ser humano, qué te está pasando, qué le sobra a tu vida, qué le falta, ya estamos, ya estamos perdidos. Alicia, ¿cómo ves hoy en día la vida? ¿Cómo veo hoy en día la vida desde el silencio, verdad? ¿Me Desde el preguntas? silencio, Claro. ¿cómo, cómo la ves? Bueno, la vida es muy simple desde el silencio. Es, es muy sencilla. El tiempo ya no me sirve para vivir. Es- Es decir, Está siempre. no te buscas en las cosas que vas a hacer, no te buscas en proyectos que supones que te harán feliz, no te buscas en ese No, tiempo. no, porque ya no te buscas fuera. El mundo ya no te puede contar quién eres. Nadie que vive en el silencio y que obviamente habita el presente, porque el silencio es inseparable de la hora, la vida solo ocurre aquí y ahora, se puede buscar en el mundo ya. Pues sabes que todo lo que hay en el mundo es todo muy impermanente y todo está cambiando constantemente. Y buscarse fuera es no encontrar nunca la felicidad. De hecho, buscar la felicidad es la antítesis de la felicidad. Entonces, vivir desde el silencio es descubrirte a cada instante, ¿no? Descubrir que cada instante de alguna manera es fresco, es nuevo, siempre te aporta vitalidad, entusiasmo, no hay expectativa, no hay objetivos, no, el camino se hace andando, es decir, se va dibujando a sí mismo, conoces que en el flujo de la vida está todo, que solo lo tienes que acompañar. Realmente, fíjate que cuando entras en el silencio, la persona pasa a ocupar un lugar muy poco relevante, es decir, se subordina mucho. Y curiosamente es cuando la persona más brilla, ¿no? En el sentido de que el ser transparenta la forma. Y entonces esa persona transparenta la luz de la esencia, la luz del ser. Y es cuando te empequeñeces más, de hecho, ¿no? O sea, la verdadera autoestima es la humildad, es hacerse pequeño para hacerse grande, no esperar nada de este instante, dejar que la vida te cuente qué es ser aquí y ahora, ¿no? ¿Qué es acompañar este momento? ¿Qué es habitar este dolor? ¿O qué es habitar esta alegría? ¿O qué es estar en este lugar neutro? Realmente así como, bueno, mmm, nada particular y a la vez todo. Todo porque te estás dejando atravesar por la vida, que sería, permites que una inteligencia mayor que tú opere a través de ti, ¿no? Cuando definitivamente ya no te buscas en la mente, ya no te buscas en nada en realidad, sino que simplemente eres, simplemente existes. Existes sin saber muy bien qué está existiendo en ti. No tienes muy claro y tampoco sabes lo que está existiendo en el ser humano de delante. No tienes muy claro, porque tampoco tienes nada en la mente que te cuente nada acerca de nada. Parece un juego de palabras. Gracias, Alicia. Aquí. Gracias. Te súper agradezco por haber aceptado la invitación, por estar acá. Me honra mucho todo lo que compartís y tu experiencia de vida. eh, y gracias. A ti, a vosotros, contrario, un placer para mí poder compartir y acompañar en la medida en la que se pueda. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Adiós. Gracias a todos. Chau, chau.